a lo que hoy se le llama batalla cultural se le puede considerar como parte del evangelio. ¿Un cristiano debería hacer batalla cultural? ¿Cuál es nuestro papel desde la fe respecto a este concepto de batalla cultural que se ha dado y se ha suscitado últimamente en las diferentes redes sociales? ¿Podrían estar una contra la otra? ¿Pueden reconciliarse? ¿No es así? Bueno, acompáñame a revisar si hay algo que decir acerca de eso. Bienvenido. Ya como si no nos faltara ningún otro tipo de conflicto en medio de la cristiandad, aparte entre protestantes y católicos, ahora se suma el hecho de que hay una fuerte batalla durante estos días en redes sociales entre autores de la batalla cultural y autores o principalmente apologistas cristianos. Curiosamente, de alguna manera, este conflicto no solo subvierte hoy, aparece hoy, sino que ya ha venido apareciendo en los últimos meses, principalmente por el hecho del cuestionamiento inicial, porque la batalla cultural parece ser lo suficientemente distinta, pero a veces lo suficientemente complementaria como para quizás plantearnos la pregunta si hace eso parte del evangelio algo. O sea, si un cristiano apologista debería aplicar apologética a la cultura y finalmente hacer algo de batalla cultural, o si de verdad debería única y exclusivamente dedicarse, por ejemplo, a la existencia de Dios, a la relevancia del cristianismo, al Jesús histórico y a la predicación de la palabra. Y son preguntas bastante interesantes, preguntas bastante válidas que muchas personas se hacen al respecto, pero creo que nadie ha abordado este tema desde una mejor perspectiva y más clara que nos pueda dar alguna luz de esperanza acerca de este problema. En mi grupo de Fe Razonable en Latinoamérica hay chicos y hay amigos apologistas que de hecho no comparten este tipo de visión como la mía. Por ejemplo, ustedes que saben lo que yo hago en mi canal saben que en efecto yo hago batalla cultural de alguna manera, que las formas en que las hago es a través de un escrito como mi libro de Fe y Caos o una redención política. La hago a través de series en mi canal de YouTube, a partir de podcasts, a partir de conferencias. Y de alguna manera entiendo que la batalla cultural hace parte de lo que el cristiano de alguna manera debería hacer y sobre todo si es apologeta. Pero evidentemente hay otros reclamos que se le hacen a las áreas de la batalla cultural que creo son legítimos pero muchas veces son infundamentados. Por ejemplo, se le critica a la gente que lidera la batalla cultural que no prediquen el evangelio, que lo único que cambia finalmente es el evangelio, y en eso estamos de acuerdo, pero el problema es que las personas que en general se dedican a hacer la batalla cultural no necesariamente son evangelistas y tampoco son apologistas. Muchos de ellos son politólogos, filósofos o psicólogos que se están dedicando a esta parte del proceso, por lo cual me parece que si bien es un reclamo legítimo desde la fe, podría ser infundamentado en el hecho de que es una falsa premisa. Estamos atacando algo que nunca se plantea desde la batalla cultural, como el hecho de enseñar que Dios existe. Y sí, la batalla cultural no se centra en demostrar la existencia de Dios, no se centra en demostrar la veracidad del cristianismo. La batalla cultural tampoco se centra de ninguna manera en defender la doctrina cristiana, pero tampoco se centra en negarla. De allí que yo encuentro que si el evangélico y el evangelista y el apologista quiere nutrirse de esta batalla cultural, puede usarla siendo parte de alguna forma de apologética aplicada a la cultura, por lo que atacar la concepción de batalla cultural desde el evangelio no es propio de los evangélicos. Sin embargo, la batalla cultural no es el evangelio. No es el evangelio. Y eso es cierto. No podemos pensar que porque hacemos batalla cultural de alguna manera estamos haciendo evangelio, porque el evangelio en todo caso, su mensaje sí en efecto es distinto. Evidentemente se habla en medio de una cultura, de una sociedad, de una comunidad que tiene un lenguaje, unos símbolos, una codificación y unas creencias específicas, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y el mensaje de evangelio principalmente se concentra en las buenas noticias acerca de Dios y el hombre que se reconcilian a través de la propiciación y la expiación de Jesucristo. Por lo tanto, si lo diferenciamos bien de la batalla cultural, no debería haber ningún problema acerca de estas dos maneras de alguna forma de llevar una verdad. Recuerda, toda verdad es verdad de Dios, sea que venga del lado que sea. Por lo que atacar a las personas que hacen batalla cultural porque no hacen evangelismo me parece desproporcionado. Y pensar que el evangelio es la batalla cultural es evidentemente
simplemente algo que no podemos hacer. Esto se trata más de un equilibrio en donde no debería importarnos el hecho de que sea la verdad que sea, podamos defenderla y podamos sostenerla en público. Sin embargo, sea la verdad que sea, apologista cristiano, amigo cristiano, evangelista, pastor, teólogo que te dedicas al evangelio, no se te olvide que la batalla cultural no es más sino quizás una herramienta un poco más de choque frente a ciertos argumentos que requieren ciertos choques más fuertes. Es claro que debemos hacer batalla cultural en un sentido aproximado de nuestro día a día en cuanto a las necesidades. Es como quien tiene una serie de armas y dependiendo del arma que deba usar frente al enemigo que se le presenta, así es la batalla cultural. La batalla cultural no es un pañuelito de agua tibia, tampoco es un Doloream, tampoco es un acetaminofén y no es una medicina para el alma. Es más parecido como una espada, un hacha, un golpazo, un knockout, como tú quieras, en contra de ciertos argumentos que requieren de esa dureza. Pero de allí que el cristiano deba tomar lo mejor de la batalla cultural, principalmente para usarlo en pro del mensaje del evangelio. Claro, no necesitas saber nada en contra del lobby LGTBI o en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra del ecologismo, en contra del transhumanismo, en contra del utilitarismo o en contra del relativismo para hacer un buen evangelio. Pero si tienes conceptos básicos acerca de ciertas problemáticas sociales que nos están abordando como comunidad y en efecto han hecho atrincherar a la iglesia cada vez más en sus propias cuatro paredes, evidentemente tendrás mejores armas para poder salir al mundo a dar razón de por qué crees lo que crees. Entonces, para finalizar, la batalla cultural no es el evangelio, pero la batalla cultural es una manera en que el cristiano debería entrenarse para vivir en una parte del mundo de hoy, para entender el mundo de hoy y para defenderse en ciertas áreas y en ciertos contextos del mundo de hoy. Que esto sea simplemente un llamado para que tanto unos como otros podamos entender que estos conceptos no tienen por qué ser contrarios, pero que tienen que equilibrarse de una manera adecuada. Y eso depende de ti y de mí. Chao.